Hola a todos. Una vez más nos reunimos para hablar de historia del arte dentro del aula virtual de formación que hacemos desde Arges. Hoy vamos a ver vamos a hacer un breve recorrido por la pintura barroca en Italia, donde vamos a diferenciar eh, dos escuelas. Por un lado tenemos el naturalismo de Caravaggio y por otro vamos a ver el clasicismo de los Carracci. Comenzamos. Comenzamos este apasionante mundo de la pintura barroca en Italia, donde vemos que el mismo antagonismo que se produjo en la arquitectura entre Bernini y Borromini vuelve a darse aquí en la pintura, esta vez entre el clasicismo de los Carracci y la heterodoxia de Caravaggio. Los Carracci se inspiran en la escultura grecolatina, recuperaron las proporciones del cuerpo humano y dieron el origen al clasicismo academicista. Pintaron grandes frescos para decorar techos y paredes de los palacios. Y por otro lado, Caravaggio se dedicó a retratar a la gente corriente, inaugurando lo que conocemos como el naturalismo. Buena muestra de esa actitud es el cuadro La Buenaventura, en el que una gitana está leyendo la mano a un joven y disimuladamente le roba el anillo. Utilizó como modelo una chica gitana que encontró en la calle. Se dedicó sobre todo a los cuadros de caballete, en los que usa la luz para iluminar las zonas que le interesan, dejando en penumbra el resto de la pintura. Pero vayamos poco a poco viendo cada autor y cada estilo. Michelangelo Merisi da Caravaggio, 1571-1610, conocido por el nombre de la pequeña localidad de Caravaggio, situada al norte de Italia, de la que procedía su familia y en la que él vivió durante algunos años para protegerse de una epidemia de peste durante su juventud. Sin embargo, él nació en Milán. Caravaggio es un artista independiente y rebelde que llevó una vida, digamos, difícil, con frecuentes violencias, llegando a matar incluso a un hombre, lo que le obligó a huir a Roma y a pasar los últimos años de su vida en continuo tránsito de un lugar para otro. Decidió no tener otro modelo que la realidad, tomando para todo tipo de composiciones, desde las religiosas a las mitológicas, los modelos callejeros, sin someterlos a ningún proceso de idealización. Ángeles o cupidos son golfillos de la calle, héroes o santos, mendigos. Y la Virgen, por ejemplo, es una mujer sin más. Este procedimiento, que reacciona violentamente contra la exquisitez manierista, resulta de una gran eficacia piadosa y la Contrarreforma lo asume muy pronto, pues así el fiel cristiano se reconoce con facilidad en la pintura religiosa. Por ejemplo, los santos son hombres como todos y parece mucho más fácil el camino a la santidad. Los episodios del Evangelio son fácilmente comprensibles y se puede producir mejor la identificación afectiva al ver en Cristo y a la Virgen seres humanos, próximos, cercanos, uno más. Pero es evidente también que la excesiva vulgaridad de los tipos puede producir una sensación de falta de respeto, y de hecho, algunas obras de Caravaggio fueron rechazadas precisamente por esto. Junto a la insistencia en lo real, Caravaggio utiliza también un recurso que hará fortuna: el tenebrismo. Consiste en presentar los personajes y los objetos sobre un fondo oscuro, destacándolos con una iluminación dirigida y violenta, como el foco de un teatro, que hace más evidentes los gestos y los objetos, trayéndolos a una especie de primer plano. El tenebrismo ignora el paisaje, sin embargo, valora enormemente la naturaleza muerta. El propio Caravaggio pintó bodegones y composiciones con tipos populares en escenas vulgares, tabernas,
jugadores, muchachos haciendo música. Sus obras maestras son, sin embargo, grandes cuadros religiosos en los que la voluntaria vulgaridad de los modelos no quita grandeza y emoción a lo representado. En la producción pictórica de Caravaggio podemos distinguir 3 etapas. La fase inicial, de 1590 a 1599, se desarrolla en Roma. Se caracteriza por cuadros pequeños que vendía en los mercadillos para sobrevivir. Retratan ellos a personajes callejeros como jugadores, maleantes, gitanos. Utiliza fondos neutros y un colorido bastante rico. En esta primera obra, Jugadores de Cartas, vemos que ya no es que uno de ellos mire directamente y sin ninguna discreción las cartas de la persona que están estafando, sino que también les comunica por señas a su compinche. Es que además el compinche, al menos con un poco más de disimulo, saca una carta de su cinturón para conseguir la jugada adecuada. ¿Cuál es el mensaje? Está bastante claro. La astucia de la maldad vence a menudo ante la simplicidad e inocencia de quienes son buenos y nobles de corazón. No debemos ser ingenuos y fiarnos de todo el mundo porque nos la pueden jugar, como es el caso. Pero Caravaggio también inventa el bodegón moderno por ejemplo, con este cuadro de la cesta de frutas. Representa también a jóvenes afeminados o ambiguos y a músicos travestidos. Por ejemplo, tenemos el tañedor de laúd o Baco adolescente. No únicamente hace gala de un escorzo perfecto, sino el carácter de festejo desenfrenado que retorcía a la capital italiana durante el siglo XVII. Está la fruta, está el vino y sobre todo está la mirada seductora del dios del libertinaje, que parece sostener una promesa de sobriedad perdida en la mano izquierda dentro de la copa que ofrece a sus invitados. En este personaje, en Baco, encarna las características que definen al maestro Caravaggio. En él podemos ver el manejo perfecto de la tridimensionalidad, el carácter sensorial de los elementos representados y esa manera tan particular de aterrizar en un plano terreno aquello que se tiene como sagrado. Baco no es más que un anfitrión, más que los bacanales romanos. Ese que siempre invita a una copita, ese que se ríe con todos los presentes, ese que está dispuesto a tomarse un traguito más. Baco mira al espectador con las mejillas sonrosadas. Es la sonrisa de la vida laxa, de la vida suave, de la vida de la fiesta y del lujo y de la buena fortuna. Se le ve fuerte, vigoroso, atento a las necesidades más instintivas del cuerpo. Y con esa misma soltura desobligada ofrece una copa de vino, a manera de invitación para formar parte de la bonanza. Todo él es goce, seda fina, fruta madura, mirada difusa, quizás por la influencia del alcohol que le tiñe los dedos de rojo. Baco es bonanza, Baco es fiesta, Baco es barroco. Pero Caravaggio también se atrevió con temas religiosos, como por ejemplo la Cena de Maús. Para ello utiliza una composición muy frecuente en la pintura veneciana, en especial la de Tiziano, con Cristo en el centro acompañado de un sirviente. Sin embargo, ha llenado la escena de sutiles indicativos de la divinidad y el misterio desvelado de la resurrección, que algunos coetáneos de Caravaggio criticaron por ser inapropiados. Uno de estos elementos fue el cesto de frutas que adorna la mesa, que es prácticamente una copia del cesto de frutas que hemos visto en la primera ilustración.
Se censuró porque tuviera frutas de otoño cuando se supone que la resurrección había tenido lugar en primavera. Pero la razón por la que pone estas frutas es una alusión simbólica. Por ejemplo, la manzana alude al pecado original, la granada a la pasión, etc. Por otro lado, el resto de los manjares resumen los elementos de la Eucaristía: el pan, el vino y la jarra de agua. Los gestos y las posiciones de los personajes también nos indican el verdadero significado de la escena. Cristo bendice el pan con el mismo gesto del Dios creador del juicio final de Miguel Ángel. Uno de los discípulos extiende los brazos en el mismo gesto de un crucificado, como lo fue Cristo y como lo habría de ser el apóstol Pedro más tarde. Solo un discípulo de Cristo puede reconocerlo con el gesto, por lo que el criado, ignorante de lo que está presenciando, no se ha descubierto la cabeza como lo haría si reconociera al Mesías. Un último detalle que revela la divinidad de Cristo es que la sombra del criado se proyecta sobre el fondo, pero no sobre Jesús. ¿Por qué? Muy fácil, porque Cristo parece ser iluminado por una luz interna, es decir, Cristo irradia su propia luz. Él es la luz del mundo. Una segunda etapa en Caravaggio es la que podemos denominar la fase intermedia, entre 1600 y 1606. Representa el estilo maduro, ¿no?, del pintor. Ha recibido el nombre, como hemos dicho en la introducción, de tenebrismo caravallesco, y en ella se incluyen los grandes encargos para diversas iglesias romanas que vamos a ver a continuación. En el año 1600 firma un contrato en el que se compromete a realizar dos cuadros para la capilla Cherasi, en la iglesia de Santa María del Popolo. Estos son la conversión de San Pablo y el martirio de San Pedro, dos temas que ya había aprovechado Miguel Ángel en la capilla Paulina del Vaticano. Caravaggio, como en otras ocasiones, tuvo que elaborar una segunda versión de los mismos lienzos porque no suele gustar a la primera, y en este caso pues pasó lo mismo, tuvo que hacer una segunda versión de ambos cuadros ante las exigencias de los compradores. Para esta representación, el pintor elige el momento en el que Pablo, que se dirigía a Damasco persiguiendo a los cristianos, cae del caballo y se queda ciego al encontrarse con la poderosa aparición de Cristo. Saulo yace de espaldas en el suelo, los brazos extendidos y los ojos cerrados. Su cuerpo queda como acortado por el efecto de la perspectiva, es decir, con este tremendo escorzo, y es alcanzado por la luz divina. De un entorno muy oscuro, difícil de reconocer o identificar, sale o resalta una luz deslumbrante en la figura del apóstol. Esta luz solamente, digamos que identifica al apóstol, al caballo que ocupa prácticamente todo el lienzo y al lacayo. Si no conocemos la historia, podemos estar viendo pues una escena cualquiera en la que un soldado ha caído del caballo y nada más. Es decir, en Caravaggio nada identifica un milagro. No hay una aparición divina. En otros cuadros, por ejemplo, en otros temas sí lo vemos, pero en Caravaggio no. Aquí el poder divino es el resplandor por la intensa trayectoria de la luz. El caballo y el lacayo no se dan cuenta del significado de lo que está sucediendo, que es la aparición de Jesucristo. Solamente lo puede ver San Pablo. Es como una visión interior, es el elegido. El otro cuadro, el martirio de San Pedro,
representa la escena en la que efectivamente San Pedro es clavado en la cruz boca abajo. Vemos cómo existe un gran esfuerzo físico por los tres hombres que amarran al apóstol en la cruz, y solamente vemos o intuimos algunos rasgos de uno de los tres hombres que están crucificando a San Pedro. Sin embargo, a San Pedro lo vemos completamente a él, está totalmente iluminado tanto su cuerpo como su rostro. San Pedro es representado con la cabeza levantada, como una persona activa que está recibiendo su martirio con plena conciencia. Del mismo modo que ocurre en la conversión de San Pablo que hemos visto hace un momento, Caravaggio reduce lo que es el episodio solamente a 4 personas, en este caso, a 4 personas implicadas. Es decir, renuncia a la aparición a la aparición de más testigos, no necesitan nada más. Consigue intensificar el dramatismo a través de una composición en la que se repite la forma de resaltar la cruz de las 4 figuras, la luz de en las 4 figuras. Es decir, en la oscuridad que envuelve todo el entorno, los 4 personajes se iluminan o se identifican, mejor dicho, gracias a ese claroscuro tan típico de Caravaggio en esta época del tenebrismo. Como sucede en otras pinturas, sobre todo incluso de otros autores, hacen partícipes al observador. En este caso el observador, digamos, no está incluido en el suceso del cuadro. Las personas que están, los personajes están completamente dedicados a sus asuntos o sufrimientos, y ninguna mira al espectador ni hace un gesto que sale del cuadro. Con ambas pinturas, para la capilla de los Cherasi, Caravaggio pone en relieve la discrepancia entre la esfera terrenal y la mística espiritual, mostrando en la conversión de San Pablo y en el martirio de San Pedro solamente la debilidad y el último suplicio, respectivamente, de ambos santos, sin que en ella se reflejen a través de las apariciones celestiales visibles sus experiencias religiosas consumadas interiormente. Otros ejemplos para otras iglesias, otros encargos que hace para otras iglesias son, por ejemplo, San Mateo y el Ángel, la vocación de San Mateo o el martirio de San Mateo, que realiza para la iglesia de San Luis de los Franceses. Otras obras de esta época son la Virgen de Loreto. En esta imagen vemos a 2 peregrinos y vemos también detalles que hemos podido ver y que no hemos comentado en el lienzo, por ejemplo, de la crucifixión de San Pedro, porque vemos los pies sucios. Es decir, vemos ese realismo del que hablábamos o del que venimos hablando durante todo el tema, nada idealizado, y es por lo que tantas obras, fueron desechadas por el exceso de naturalismo. En este caso sucede prácticamente igual, es decir, como decía, estos 2 peregrinos, él con los pies sucios y ella con una cofia, mal puesta o desagarrada, causó cierto malestar por considerarse que había tratado incluso con poco respeto un asunto tan importante. Otro de los ejemplos que vemos es la muerte de la Virgen. Este pues fue peor acogido. ¿Por qué? Pues sencillamente porque, imitaba con demasiada exactitud el cadáver de una cortesana o una prostituta, según las versiones, que había sido encontrado en el río Tíber. En este cadáver es en el que se pudo haber basado para la ejecución de esta obra, según narran algunos, aunque no se sabe si esta historia es cierta o no, ya que pudo haber sido invención de alguno de los enemigos, que por cierto no eran pocos. Y llegamos a la última etapa de Caravaggio,
etapa que dura de 1606 a 1610. Vamos a ver algunos ejemplos de este periodo, como son las 7 obras de misericordia que realiza para el retablo del altar mayor de la iglesia que se encuentra en la Pio Monte de la Misericordia en Nápoles. Hay que dar de comer al hambriento y visitar a los presos, como hace la mujer amamantando al viejo tras las rejas. Hay que vestir al desnudo y ayudar al enfermo, como hace la figura del joven San Martín que entrega su manto a un desnudo y delgado hombre postrado en el suelo. Hay que dar cobijo al peregrino, representado en las dos figuras de las que se dice que una de ellas es el apóstol Santiago. Hay que dar de beber al sediento, como sacia su sed el mítico Sansón que bebe de una quijada. Tradicionalmente, las obras de misericordia se representaban individualmente. Pero aquí, el astuto Caravaggio nos presenta las 7 en una única escena, donde aúna cielo y tierra a través de la luz, con la vela del callejón y otro haz más poderoso que desciende del cielo, esa iluminación cenital tan frecuente en sus claroscuros. Una vez más, lo sagrado y lo profano, las antiguas escrituras y los personajes bíblicos se mezclan o encarnan en hombres comunes, en muchos casos de los bajos fondos que Caravaggio frecuentaba como su hábitat natural, dando así absoluta veracidad a una escena de difícil interpretación para el espectador contemporáneo. Para la misma iglesia también pintó la Virgen del Rosario. Otra obra que vamos a ver de Caravaggio es la Resurrección de Lázaro. Se cree que los modelos para los personajes fueron empleados del Hospital de la Cruz en Mesina, para el que se realizó dicha obra. El punto más destacable de la composición es el milagro, apreciable en 2 detalles conmovedores. El primero es el acto en sí de la resurrección del muerto. Cristo ordena imperativamente con el brazo en escuadra que Lázaro se levante y camine. Lázaro, exánime entre los brazos de sus hermanas, aún está a medio camino entre la vida y la muerte, por lo que, mientras su cuerpo y su cabeza caen pesadamente, su mano responde intuitivamente al Señor, alzándose hacia la luz. Esa luz sería el segundo detalle que manifiesta el milagro. Si observamos los rostros de 2 de los enterradores, ambos están sorprendidos ante la presencia de lo natural, que no está en Cristo, sino en la luz misteriosa que proviene de su espalda. Y hasta aquí nuestro pequeño repaso sobre Caravaggio. Pasamos a ver ahora a los Carracci. A la vez que los caravallistas reaccionan tan violentamente frente al manierismo, en Bolonia, ciudad universitaria y culta, con una gran burguesía de funcionarios y hombres de letras, se produce un fenómeno paralelo de rechazo de las formas caprichosas idealizadas en exceso, pero buscando no la realidad inmediata con sus imperfecciones, sino una realidad más matizada que pinta las cosas no como son, sino como deberían ser, buscando la belleza ideal y la expresión de los caracteres y estados de ánimo de manera parecida a como se hacía en el arte griego o en el Renacimiento. Estos, sobre todo este último, digamos el Renacimiento, pasan a ser los modelos ideales de este clasicismo. Este arte clasicista boloñés es realista si lo comparamos con el manierismo, pero es algo idealizado si lo comparamos o lo enfrentamos con el naturalismo típico de Caravaggio. Ni que decir tiene el éxito de esta nueva corriente, no solo por los medios eclesiásticos, sino también por otros medios cultos que cobran
que recobran esa posibilidad de volver a representar el arte clásico, mitológico o alegórico que tanto gustaba en el Renacimiento y que, digamos, es la excusa perfecta para ponerlo de nuevo de moda. Annibale Carracci nace en Bolonia en 1560 y fallece en 1609 en Roma. Sus primeras obras reflejan costumbrismo e incluso hasta naturalismo, porque se forma en el taller de Bartolomeo Passarotti, un pintor local de Bolonia no demasiado célebre, pero que había evolucionado hacia una narración de la realidad cotidiana. A este influjo se deben obras como El comedor de alubias, que está, digamos, entre la caricatura y la escena de género. Después de pasar, digamos, esta primera etapa donde hace más hincapié en el naturalismo, viaja a Venecia y asimila lo que era la sensualidad de Tiziano, y luego viaja a Roma, con lo cual allí conoce la pintura de Rafael y sobre todo de Miguel Ángel, y esto es lo que va a incorporar después a su obra, a su hacer. No en vano, la obra maestra de su madurez, que es la que vamos a ver a continuación, fue encargada por el cardenal Odoardo Farnese, que le encarga la decoración del Palacio Farnese, lo que conocemos como el Palacio Farnesio, en 2 fases, y en la que, como decía, vamos a ver claramente cómo se inspira en la Capilla Sixtina realizada por Miguel Ángel. Bien, como decíamos, las obras en el Palacio de Farnesio las acomete en 2 fases. En la primera trabaja en el camerino del cardenal Odoardo Farnese. En esta estancia desarrollará 15 historias sobre Hércules y Ulises con una clara intención moralizante, aunque sea, digamos, escenas con temática mitológica. Estamos en plena contrarreforma, por tanto, la intención moralizante tiene que ser clara. Y en este caso, pues ambos héroes aparecen como antecedentes paganos de Cristo que obtenían la salvación tras vencer las dificultades de la vida. Aníbal Carracci pintó estos frescos entre 1595 y 1597. De hecho, el pintor no llega a Roma hasta 1595 y lo hace para pintar estas estancias, precisamente por encargo, como hemos dicho, del cardenal Farnesio, al que había conocido previamente en Parma. El camerino no es otra cosa que el despacho personal del cardenal, y se trata de una sala relativamente reducida dentro de lo que es el conjunto monumental del palacio. Pero pese a ello, no todo en esta sala son pinturas al fresco. Carracci también pinta al óleo sobre lienzo que luego traslada a las distintas partes del techo. Y como decía, este encargo llevaba, como es lógico, pues la elección del tema está muy estudiada, pues se quería exaltar la virtud y este tema fue concretamente varios episodios, como decíamos, de Hércules y Ulises, cuya narración y documentación intervino el bibliotecario personal del cardenal. El programa se resume en Hércules en la encrucijada, un momento en el que el héroe griego debe elegir entre el camino del esfuerzo y la virtud o la vía del pecado. Como vemos, el fin moralizante es bastante claro. Técnicamente, el conjunto del camerino farnesio tiene muchos puntos de interés. Por ejemplo, es interesante ver cómo imita la decoración de estucos en el techo para dar el cierre decorativo. Esto nos remite a formas antiguas que también
tiene mucho que ver con la pintura renacentista, como por ejemplo la Cámara de los Esposos que realizó Andrea Mantegna en Mantua. Este efecto se une también al uso del cuadro riportato, es decir, como hemos dicho antes, cuadros que están hechos desde el punto de vista de la pintura de Caballete, pero que luego se traslada hasta el techo, manteniendo por tanto ese mismo punto de vista. En la segunda fase de los trabajos en el Palacio Farnesio, la obra principal de Aníbal Carracci es el fresco del techo de la Galería Farnese, que llevó a cabo en colaboración con Agustín Carracci y Domenichino, también por encargo, como hemos dicho, del cardenal Odoardo Farnesio. Se trata de una sala con una bóveda de cañón de 20 metros de largo y 6 metros de ancho, en la que se conservaba la colección de esculturas de los Farnesio. La idea fundamental del programa se basaba en el ensalzamiento de la mansión de los Farnese mediante la representación de escenas mitológicas. ¿Y qué es lo que hace Carracci? Pues divide la bóveda en sentido longitudinal en 3 zonas. Las bandas laterales contenían numerosas escenas mitológicas menores, las 4 esquinas, virtudes personificadas, y las 2 grandes pinturas de las caras frontales mostraban escenas de la leyenda de Perseo. Especial significado adquieren los 5 cuadros monumentales de la banda central en el cenit del techo. En el centro está la marcha triunfal de Baco y Ariadna, a la que se le unen escenas de Pan y Diana por un lado, y París y Mercurio por otro. La marcha triunfal muestra a la pareja sentada en un carruaje acompañada de ninfas y sátiros jubilosos. Baco, el dios del vino y del éxtasis, había salvado a Ariadna después de que Teseo la abandonara en Naxos. Pintados como esculturas de color gris piedra, nos encontramos a Atlantes y Hermes que sostienen la zona central. Aparecen elementos arquitectónicos y plásticos, tanto reales como pintados, guirnaldas, volutas y medallones, junto al quadri reportati, tondos y escenas figurativas que se desarrollan detrás de las cariátides y desnudos. A menudo no se distingue claramente la frontera entre lo que es la arquitectura y la pintura. Vemos también que en Aníbal Carracci existe un dibujo apretado y detallista y que utilizaba una luz uniforme y una entonación suave y armoniosa, rechazando contrastes y estridencias como corresponde a una pintura reflexiva y no sensitiva. Y esto también lo vemos no solamente en los frescos del Palacio Farnesio, sino que en otro tipo de obras como por ejemplo la también conocida Asunción de la Virgen, obra que pinta entre 1600 y 1601. Posteriormente, ya en 1603, el cardenal Pietro Aldobrandini le encarga los lunetos para la capilla familiar en su palacio en Roma, que será conocido más tarde como el Palazzo Doria Pamphili. Son 6 pinturas que fueron ejecutadas por Carracci y sus alumnos, donde destacamos la huida a Egipto o la sepultura de Cristo. Y así hemos llegado al final de este tema de la pintura barroca en Italia, donde hemos destacado las figuras de Caravaggio y Aníbal Carracci. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima.